vamos a hablar un poquito con relación a la clasificación de las empresas, en este caso las MIPYME, en la República Dominicana. Voy a hacerlo así para que ustedes vayan, si les interesa leer, pueden leerlo y nutrirse más. En mi caso yo creo que voy a hacer más o menos comentarios con relación a esta clasificación. Bueno, en esta parte aquí dice que esta clasificación es para la República Dominicana porque las clasificaciones se hacen dependiendo del país y del número de habitantes y de la política de ese país. O sea, no son clasificaciones generales. Aquí la podemos clasificar de una forma, en Estados Unidos de otra forma, en Panamá de otra forma, en Japón de otra forma y así sucesivamente. Y las formas pueden ser dependiendo de la cantidad de habitantes y dependiendo de la política, yo repito, del país X. Entonces vamos a seguir con la próxima vista. Esta nos interesa porque es de nuestro país y nosotros debemos saber eso. Debemos saber la importancia que tiene la micro, pequeña y mediana empresa en nuestro país. Entonces seguimos en ese mismo orden. Lo que nos interesa de esta vista es justamente que las micro, pequeña y mediana empresas son prácticamente la principal fuente de generación de empleo, por lo menos en nuestro país. A veces no lo vemos así, porque a veces los que tenemos un empleo fijo, o los que lo tienen, creen que no es empleo, por ejemplo, que usted tenga un negocio de helado, para poner un ejemplo, y que no me da prestigio eso. Y lo podemos ver como algo inferior. Hay gente que tienen, por ejemplo, digamos que vendan comida en su casa. Y como esa persona vende comida y no tiene un empleo como el que yo tengo, que me da un beneficio o un sueldo mensual, lo vemos como algo inferior. Sin embargo, en nuestro país es la principal fuente de riqueza, o de riqueza no, diríamos de generación de dinero. Eh, para sorpresa de muchos, también lo es Japón, también lo es Alemania. O sea, en Alemania hay muchas microempresas, y otros países desarrollados. O sea, su principal fuente de riqueza es justamente la micro, pequeña y mediana empresa en muchos países. Hay otros que no, hay otros que se caracterizan por tener las multinacionales. Estados Unidos es uno de ellos. Eh, pero hay países desarrollados que le acabo de mencionar, importantes en el mundo, que tienen micro, pequeña y mediana empresa como la fuente básica de riqueza y de desarrollo, diríamos. En nuestro país tenemos lo que le llamamos la Estrategia de Desarrollo 2030, que es un programa. De paso, hay muchos programas que giran en torno a 2030, que sería los logros adquirir de esta fecha, del 2020 al 2030. Hay un programa de apoyo, dice aquí, y de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas, y también pretenden elevar su capacidad de inversión, eficiencia y productividad. Ahí también se podría hablar de eficacia. Eh, Estos son los planes y los proyectos basados en diríamos, programa. Lo que había que ver es hasta qué punto esas cosas se llevan a cabo, pero son programas, ¿verdad?
Aquí está, dice, ahí está el logo, dice Estrategia Nacional de Desarrollo de 2030 o 2030, que es lo mismo. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME en el país cuenta con más de 1.4 millones de MIPYME. Señores, si estamos hablando de que somos 10 millones, por ejemplo, lo que estamos diciendo es que por cada millón de habitantes hay, por cada millón estaríamos hablando de 140.000 MIPYME. Más o menos eso es. Por cada millón de habitantes habría 140.000 micro, pequeñas y medianas empresas. O sea que las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana están por todas partes. Así de sencillo. Aquí habla de que y apuntaron un 36.60% al Producto Interno Bruto entre el 2016 y el 2017. Interesantísimo. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME, como órgano rector de la micro y pequeña empresa, a través de la ley número 187-17, establece una clasificación para la empresa de acuerdo a la cantidad de empleados que tenga, a la venta bruta que genere. Ok, esto es lo que vamos a ver ahora. Es interesante el dato, es interesante el dato de la MIPYME, porque eso no podría cambiar la visión que tenemos con relación a la pequeña y mediana empresa. Vamos a ver. Microempresas son aquellas que poseen hasta 10 empleados y sus ventas brutas anuales no sobrepasan los 9.118.990 pesos dominicanos. Eso sería una microempresa partiendo de la política de la República Dominicana. Bien, miren algo con relación a esto. Esos 9.118.990, si uno hace un pequeño cálculo, vamos a ver. Y lo dividimos 9.118.990 entre 12, estaríamos hablando de 760.000 pesos mensual. Entonces, entre 30, para decir algo diario, serían 25.330. Eso lo vende cualquier negocio que usted vea en una esquina diario. Un colmado sencillo vende eso diario. El colmado lo vende mucho más de ahí, evidentemente. Y los colmados justamente están dentro de la clasificación de la microempresa. O sea, para que ustedes vean y tengan una idea más o menos. Pequeña empresa. Las pequeñas empresas tienen de 11 a 50 empleados y sus ventas brutas anual son de hasta 61 millones 553.118. Si volvemos y lo calculamos, decimos así mismo, decimos 61.553.187 y lo dividimos entre 12 de un año,
sería 5.129.432 mensual. Si lo dividimos entre 30, por decir algo, que serían los días, estaríamos hablando de 170.981. Fíjense, ahí hay un dato interesantísimo. Son clasificaciones y vamos a aceptarle. Hay micros que venden mucho más que eso, mensual. Pero vamos a aceptar la clasificación y vamos a aceptar la fuente, que es una fuente, una página, ustedes lo pueden buscar después si quieren. Pero vamos a aceptarlo así. Lo que estamos hablando es que hay muchas micros que pueden vender más de ahí, en la República Dominicana. Bien, vamos a seguir porque esto es un comentario. A mediana empresa. La mediana empresa poseen de 51 a 150 empleados y sus ventas brutas anual no sobrepasan los 230.554.516. O sea, usted preguntará por qué por qué son tan meticulosos en los números. Yo realmente no sé, pero casi siempre la economía es así, que usted se queda, eso es como la ciencia, los millones de años. Usted mismo no sabe por qué tanta rigurosidad en algunas cosas, pero vamos a aceptarla partiendo de ahí. Es el asunto de que son todo eso, no le ponen centavos, no sé ni cómo. Entonces eso sería una mediana empresa. Y estamos hablando de micro, pequeña y mediana empresa. O sea que hasta aquí hemos terminado prácticamente. Pero fíjense la clasificación, lo interesante que, o sea, no está de más como saberlo, por lo menos la clasificación que tenemos. Y no está de más saber también lo interesante que son las micros, pequeñas y medianas empresas para un país X o cualquiera. No crean, señores, miren, Japón, eh, le mencioné Alemania, las Corea, no las coreanas, perdón, Corea del Sur específicamente, que se desarrolló con educación y con las micro. Prácticamente 20 años, 25 años ya atrás no eran nadie y hizo una potencia justamente con la educación y con la micro. Cuando hay una política real para ayudarla, porque realmente eh, hay cosas que aquí se dicen pero no se hacen. Cuando hay una política para ayudar a las micro, pequeñas y medianas empresas, entonces el asunto cambia y las cosas marchan, diríamos. Aquí voy con lo que quería decirle porque a veces la política no son como nos la pinta. O sea, la política de Estado. Aquí dice que Banca Solidaria supuestamente está para ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa. Lo que hemos tenido experiencia con Banca Solidaria o que han ido, vamos a decirlo así, a buscar préstamos, hemos ido, yo también he ido, pero como que no le vemos la política, no vemos como una política de ayuda real. Eh, y a veces se politiza la cosa y todo se vuelve nada. Pero se supone que ella, a través del Banco de Reserva, está para eso, se supone. Eh, eh, no sabría sobre relación al Banco X que está aquí, si probablemente sí, ¿verdad? No sé. Pero también hay otras instituciones, creo que está enfocando aquí, que ayudan en ese sentido. ¿Ves? En ese sentido, aquí yo veo el Banco Popular, que dice que también ayuda a promover o a desarrollar una micro, pequeña y mediana empresa. Como diría cualquier religioso, amén. Eh, Hay acuerdos internacionales para la exportación de productos, que eso algunos creo que he escuchado de industria, comercio y MIPYME como órgano rector con la finalidad de otorgar la certificación sobre la clasificación por tamaño. Esta certificación empresarial tiene una validez de un año. ¿Eh? Eh, Muy bien. Las fuentes las encontramos en esa página.
por lo menos es una página segura porque tiene HTTPS y es de Banco Popular. O sea, ahí hay muchas cosas de Banco Popular. Ustedes pueden entrarla, si quieren la pueden teclear a sí mismos para que vean la información que les acabo de dar, porque prácticamente todo es de ahí, excepto los comentarios y derechos. Pues fue un placer y ya aprendimos con relación a la micro, pequeña y mediana empresa.